en el Palenque en Colima. Hola, ¿qué tal amigos de Archivo Digital Colima? Soy Rafa Loranca y el día de hoy me encuentro con Lupita Quijana, aspirante a presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima. Muchas gracias, Lupita, por venir y pues aceptarnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, estoy bien, vengo saliendo de mi trabajo y agradezco el espacio que me dan para platicar y dar a conocer la postulación a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en Muy el bien. estado de Colima. Vamos a empezar primero porque si hay gente que todavía no sabe, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué abarcan los derechos humanos? Los derechos humanos es un bien social que son inherentes a cualquier persona por el hecho de ser persona. En otras palabras, que no son renunciables Ujú. y son indivisibles, son universales. Mm, No es como que yo pueda decir, ajá, ¿sabes qué? Me y salgo de mi derecho a la vida. no, es tu derecho, digo, son derechos que son vinculantes, que se relacionan entre sí, que se supone deben ser progresivos, es decir, siempre buscar más, Ok. y dependiendo de la época y el tiempo histórico, primero iniciamos con los derechos humanos en lo general, después los derechos civiles, después los derechos políticos, económicos, sociales, hasta actualmente hablar del derecho a la ciudad, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son? A la vida, a la libertad, a, a la organización, al trabajo, a una remuneración, a una vida digna, a la seguridad, Bien. a toda una serie de derechos que, como te comentaba, son producto de conquistas y luchas sociales a lo largo del tiempo y espacio histórico, como personas y como humanidad. Muy bien, aquí solo para recordarle a las personas que nos están viendo, si quieren preguntarle algo a Lupita, con toda confianza vamos a tratar de contestar sus preguntas y si no, pues aquí quédense a escucharnos otro ratito. Vamos a hablar ahora de las principales violaciones a los derechos humanos aquí en Colima. ¿Cuáles son las quejas más grandes que se han, pues, notificado o que han Uh-huh. hecho? Mira, frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el tipo de hechos denunciados está relacionado principalmente por abuso de poder o abuso de la autoridad, Ok. por detención ilegal, por dilatación en la procuración de justicia, por la inadecuada presentación del servicio público, entre otros, ¿no? Entonces, el quiénes o qué gobiernos presentan más quejas o qué poderes, pues estamos hablando del poder ejecutivo que presenta el 65% de las quejas, Ok. después le vienen los gobiernos municipales. O sea que aquí en Colima la ley es la que recibe más quejas sobre maltrato, Así sobre pues es. violaciones y todo Sí, eso. porque los organismos más que son denunciados, está en primer lugar la Procuraduría General de Justicia con el 33.3%, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública con el 15.4% Ok. de las denuncias, o mejor dicho, el término correcto, las quejas presentadas por las personas a través de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y En el Estado. cuál es tu plan de trabajo para presidir en esta comisión? Mira, yo les comentaba a las personas del Congreso y a la Comisión Ciudadana que el plan de trabajo no se puede construir en el aire ni desde una sola persona. Ujú. Por eso es que mi plan de trabajo involucra un diagnóstico. Y en este diagnóstico, por ejemplo, pongo en evidencia que el número de quejas, ¿no? Tuve acceso a la información a través del servicio o del derecho que se hace, me Ajá. proporcionaron información, tuve que sistematizarla y producto de esta sistematización yo presento en el diagnóstico que incluye ese plan de trabajo. Muy Y bien. como referencia a ese, te diría que bueno, en el 2010 las quejas presentadas fueron 405,
El tope, por ejemplo, la presenta 2013 y 2014 con 1.009 quejas y 1.073 quejas. Curiosamente, a partir del 2015 empieza a bajar con 724 hasta el 2018 con 474 quejas. Mi pregunta es, ¿será que en Colima no se violan los derechos humanos por parte de las autoridades? ¿Por qué esa tendencia a la baja? ¿O qué papel juega el tipo de servicio o el tipo de comisión de derechos humanos que tenemos en el Estado para que se esté generando este problema? Porque si vemos en otro dato estadístico presentado, el número de violencia y de agresiones pues no ha disminuido. No, por ponerte un ejemplo del sistema de seguridad Colima, se llama el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si hablamos del número de llamadas que recibieron en emergencias relacionadas con incidentes por violencia contra las mujeres, tenemos que de cada 100,000, Colima se ubica en el primer lugar con el 35% del total de las llamadas recibidas. Este es un indicador para darnos muestra de cuál es la situación de la violación y de las denuncias o incidencias que se presentan. De aquí a que se genere una denuncia, que la gente tenga el tiempo, la disposición, que no se sienta amenazada y que tenga confianza en la institución para decir, voy a presentar. Que sepan que sí la van a ayudar. Ajá. Y además el tipo de apoyo que va a recibir o los resultados del tiempo y de los recursos invertidos. Si lo vemos en materia de disposición de acceso a la justicia, pues eso también en parte nos da la respuesta de por qué ha disminuido tanto el número de quejas. ¿Y esto para qué me sirve? Si yo quiero contender a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pues me está informando que algo no está bien. Sí. Y que mi plan de trabajo debe de partir de este diagnóstico efectivamente y de una serie de propuestas que no son producto de mi imaginación o de lo que yo quisiera, sino que también está respaldada por organizaciones que apoyaron mi postulación a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, y por eso mismo quisiera agradecerles a través de este medio, Archivo Digital, pues agradecer a Artemisas, Mujeres Artemisas de Monterrey, a Bufete de Estudios Interdisciplinarios, Asociación Civil en la Ciudad de México, al Campo de Pensadoras Urbanas, Coordinación Nacional, a la Organización Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir, a la Organización de Mujeres Municipalistas, encabezada por la compañera Olenka Ochoa del Perú, al Comité o a la Asociación Civil Colima Vive, AC, al Comité de América Latina y el Caribe en la defensa de los derechos de las mujeres. Okay. El apoyo que recibí fue de la coordinación regional, es decir, estoy hablando del respaldo para postular mi candidatura de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, principalmente, ¿no? Además, quiero también agradecer a la Consultoría de Desarrollo Potencial de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la organización Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal, a las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Tijuana, al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Razón y Corazón de Colima, que es una institución de asistencia privada, y además de otros colectivos y asociaciones, a la Asociación Colimense de Mujer, Cultura y Libertad, AC, Identidades Sexuales Diversas, al colectivo Inclusión, al colectivo Voces Feministas en Aquelarre, a Florecer, además de la organización que fundé hace más de 10 años. Bueno, no, es Olin Espacio Feminista AC, que entre otros, ¿no? Yo sé que es una lista larga, pero quiero aprovechar, y disculpa que me haya extendido, no se preocupe. pero quiero aprovechar para agradecer públicamente el que respalden
mi postulación a la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que a veces sin el apoyo no llegamos a donde estamos. Así es. Entonces, pues es importante eso. Y veo que bueno, eres bastante feminista, vas mucho por eso, pero yo siento que está bastante bien porque es algo que ahorita se está atacando horrible. Yo creo que a las mujeres como que lo meten entre broma y entre un meme, pero a veces en serio, como se están quejando, se están pues exhibiendo, no sé, pero ya párenle, ya fue mucho. Pero yo digo que no, ¿qué opinas tú de esto que está pasando con la jefa de Estado que hace unos días con la violación de esta chica de 17 años, casi no se hizo nada al respecto y cuando ya van a la institución a romper cosas y eso, ya la señora se enoja y dice que va a abrir un caso? A mí me sorprendió bastante porque pues es mujer y yo dije, ok, las va a apoyar, va a estar de su lado, pero pues al final no. Sí, la parte positiva es que rectificó, se puede decir, pero esa rectificación también es parte bueno, hubo diálogo al final, pero de la movilización y la solidaridad nacional, ¿no? Sí. Que no solamente hubo una manifestación en la Ciudad de México, sino también en varias partes del país. Incluyendo Colima, ¿no? Sí, para contextualizar, ¿qué pasó en ese caso? Pues una persona menor de edad fue violada por 4 sujetos que se suponía debían de cuidar y protegerla, fue violentada, presenta la denuncia. Se cometen 2 situaciones que para mí son indignantes. Una, al parecer la prueba médica hacen que la aplique días después, se desaparece y se filtra su nombre. Sí. Entonces, al filtrarse su nombre, es amenazada, y si es amenazada por parte de la autoridad que tú estás denunciando, y además se dice que las pruebas que presentaste pues se perdieron, dirían a confesión de parte, relevo de pruebas. En esa situación se presenta y genera el descontento, la solidaridad y la manifestación pública de que no se podía decir que era presunto, cuando ya las acciones posteriores fueron encaminadas para que la mujer, que además es menor de edad, tuviera casi nulo acceso a la justicia. No solamente se le violentó, sino que se le victimizó. Aparte. Entonces, la serie de manifestaciones, que no es la forma, y el debate, yo la parte positiva que veo de esto es que generó reflexión, colocó el tema en las redes sociales, se expresaron puntos de vista diversos, ejerciéndose el derecho a la manifestación libre de ideas, y eso también es un indicador de que nos permite ver qué tan formada está la ciudadanía, ¿no? Y pienso que como sociedad siempre es bueno generar reflexión ante los conflictos y ante los problemas. Mal en la parte que nos hace ver que somos una sociedad todavía altamente discriminatoria, poco tolerante al diálogo y a las ideas antagónicas o diferentes a las propias, pero también nos expresó una capacidad de organización y manifestación. El reconocimiento también, por un lado, de medios responsables que documentaron e informaron, y aquellos que se fueron más por la sanción moral pública, ¿no? Cuando ustedes saben que en el ejercicio de la profesión periodística debe existir pues cierta imparcialidad y objetividad en la presentación de los hechos y en la exhibición de la información o la postura de todas las partes, no solamente una posición. Es decir, en esta experiencia podemos ver la puesta en práctica de muchos derechos humanos, de lo complejo que son los problemas sociales, y por lo tanto de la importancia de que quien aspira a la comisión tenga esa perspectiva incluyente, de diálogo, pero también la comprensión de los problemas sociales como lo que son multicausales, complejos, y que no se resuelve con 1 o 2 acciones, ¿no? Que es un proceso, en este caso el proceso que implica responder a la violencia contra las mujeres, que es un problema de salud pública. Sí. Aparte que no siento que el aspirante tiene que pensar más allá, no solo en su persona o en su mentalidad. Así es. ¿Sabes qué? Es que a mí no me gusta. Pues sí, pero tienes que pensar en las chicas o en los hombres que están en peligro o expuestos. Aquí tenemos un comentario de César Hernández que dice: ¿qué piensa la CNDH de la defensa personal en nuestras casas? ¿Por qué
defiende a veces al agresor y no al agredido? Mira, yo creo que es otra de las propuestas que estoy haciendo como parte de la aspiración a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay figuras o conquistas establecidas en la ley orgánica que dice que entre las facultades de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos es solicitar a través del Congreso la presentación de la autoridad que incumple o violente los derechos humanos. Esto no ocurre, claro, para que el Congreso llame a una autoridad a petición de la presidencia debe de haber una queja interpuesta y que frente a esa queja la comisión ya haya resuelto una recomendación, y al no cumplirse esa recomendación o al no considerarse que se esté cumpliendo, hay la posibilidad de llamarlo a rendir cuentas, ¿no? Entonces, en parte quiero responder a esa pregunta de que esa es la forma para mí, o desde mi punto de vista, como se debe de resolver. Debe ser una comisión de derechos humanos que responda a las necesidades y a las problemáticas cotidianas de las personas, no al ideal de una supuesta violación que es imposible acreditar y por lo tanto hace inaccesible el derecho a la seguridad, como ese es el caso de la seguridad dentro de tu casa. Otra facultad que debe de ser utilizada, y para responder a la pregunta de César, César Hernández, de César, está relacionada con hacer recomendaciones, y eso puede hacerlo en cualquier momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o la presidenta, hacer recomendaciones sobre las leyes y reglamentos o protocolos o leyes orgánicas de las instituciones cuando se considera que éstas violentan los derechos humanos de las personas. Entonces, tal vez, ¿qué haría? Pues resolvería a través de una recomendación de la modificación del marco jurídico que impide la protección de las personas cuando se encuentran dentro de su casa, ¿no? Pero claro que pienso que en la parte de los derechos, el que estés dentro de tu casa y te agredan, no se justifica que puedas que por asesinar responder te lleven a la cárcel. Ya ha pasado, ¿no? En violaciones, sí, cuando son intentos de feminicidio y que se defendieron, pues la mujer termina en la cárcel, igual cualquier persona que se encuentra dentro de su casa y que es violentada. Y cuando digo una perspectiva más amplia, también hay que preguntarnos como sociedad qué está pasando, qué está generando ese tipo de problemas. Hay quien dirá, por ser humano somos malos por naturaleza o somos buenos, o buenos, ¿no? O buenas. Pero es más profundo el problema. O sea, estás hablando de una sociedad que está incumpliendo el derecho al trabajo, a la seguridad, ¿no? Y que promueve de alguna manera estas prácticas ilícitas y que además las justifica porque se cubre cierto status quo. De hecho, no sé si viste una noticia de hace poco, no sé si fue de hoy o ayer, de una persona que fue asaltada. El agredido se defendió y lo llevaron a él detenido a las policías y el asaltante se fue como si nada. Entonces, no vi la nota que me comentas, pero digo, ¿la subió archivo, Jessy? Sí, pero a mí me preocupa que precisamente ese tipo de prácticas esté generando, y no por nada en las estadísticas son de las autoridades que más denuncias o quejas tienen por la violación a los derechos humanos. Sí. También quiero saludar a Cari, la maestra Cari, un saludo, y a todas mis queridas hermanas, un abrazo solidario. Aquí Caris nos puso otro comentario que dice: se necesita un énfasis a fondo y una reforma a los derechos humanos, ya que algunas veces parece que importan más los derechos de los agresores y delincuentes que de las víctimas. Sí, pienso generalmente en el ejercicio de derechos, el más afectado y la más afectado es la persona pobre, indígena, que no se puede pagar mujer, un buen abogado. Así es. Entonces pareciera que el acceso a los derechos de las personas y a la justicia en particular tiene que ver con condiciones económicas, ¿no? O con si eres hombre, clase media, y con una solvencia o una profesión suficiente o un modo de vida suficientemente fortalecido para que no requieras
pues, o para que se te incluya y se te reconozca como parte de esa sociedad. Si está fuera de esos parámetros, Sí, generalmente es violentado. Y si nos vamos al tema de la diversidad, pues no debe ser gay, ¿no? No debe estar enfermo de tener enfermedades VIH, SIDA, por ajá, ejemplo. también. Si eres persona discapacitada, es menos el acceso. Si eres una persona anciana o mayor que ya aportó tanto a la economía y que no tienes una seguridad social y no tienes una posibilidad de vejez digna, que son de los grandes problemas que aqueja a Colima y que también tiene relación con el tema de los derechos humanos. Ok, dice César también, es tiempo, eso se me hace un poco fuerte, pero pues igual, que la CNDH entienda que hay personas que de verdad no pueden ser tratadas como humanos, dados No sus estoy de actos. acuerdo. No, porque pues para eso es la CNDH, o sea, No, para es que, llegar a un precisamente, acuerdo, ¿no? mira, es como las dos miradas, ¿no? Por muchos años también se ha difundido, sobre todo aquellos que están en contra de los derechos de las personas y de las mayorías, decir que la Comisión de Derechos Humanos o los derechos humanos sirve para defender delincuentes. No estoy de acuerdo con esa posición, porque simplemente vernos ahora, ¿no? Los derechos humanos ha significado la conquista de que tengamos derecho a una educación las mujeres. Siglo XIX, siempre yo pongo la historia. Si yo estuviera en el siglo XIX, para empezar, no tuviera acceso a una formación como la que ahora tengo, ¿no? Muchas de las personas que me están escuchando. O ser porque su aspirante educación, a donde es aspirante así es, ahora. no sería ni tan ciudadana ni tan persona, ¿no? Tendría que Ajá. estar recluida en la vida privada y en la atención para los otros, ¿no? No tanto para mí y como persona, ¿no? No se ejercía el derecho a la ciudadanía, a la propiedad, a la herencia, al voto, al acceso a la toma de decisiones. Y los derechos humanos son conquistados, bueno, se defienden en la calle, en la administración, en la vida, y se ejercen en la vida cotidiana. Entonces, sí, a mí me preocupa que se limite esa mirada de derechos humanos a aquello que cuida de delincuentes, ¿no? Cuando los ejercemos y los vivimos cotidianamente, cuando transitamos libremente o pretendemos y buscamos que eso se mantenga y se conquiste, cuando estudiamos una profesión, cuando tenemos acceso a un trabajo, cuando expresamos nuestras ideas. Claro que siempre hay niveles de conquistas y de logros, ¿no? Hay momentos históricos donde esos derechos se pierden y se están en riesgo. Por eso la importancia de estar vigilante, de ejercerlos, de luchar y defenderlos. Y de la trascendencia de organizarnos como sociedad, Sí. de reflexionar sobre estos temas. Y ahorita yo siento que las tecnologías, nos está dando la oportunidad de ponernos todavía más de acuerdo porque ya no necesitamos ni reunirnos en algún lugar, cada quien desde su casa por un grupo de chat o un grupo de alguna red social. Ya de ahora lo que pasó con la marcha en México de las chicas. Ajá, o el antecedente tú ves en Arabia, ¿no? Yo estaba viéndolo otra vez, que le llamaban la primavera árabe, ¿no? Cómo las manifestaciones y los movimientos y el derrocamiento, el intento de derrocamiento de un gobierno autoritario se logra a través de la convocatoria que se hace de redes sociales. Sí. ¿No? Entonces acortas distancia, si es digital, si es disminuyes el tiempo que se requiere para esa comunicación, es prácticamente al instante. Y bueno, tocas un tema, es un derecho humano en algunos países que aquí todavía no es el derecho al internet como un derecho humano. Sí, pues, o a la libertad de transitar por el internet, ya sea como en China, que tienen todo limitado, solo tienen sus aplicaciones y no pueden salir más allá del mundo en medio de internet, pues. Y también hay huelgas muy fuertes en Hong Kong ahorita sobre eso, de la libertad de expresión y de poder hacer huelga. Igual que aquí, ¿no? Con la parte de las diferentes luchas que no han visto resueltos sus derechos, y también habla de la trascendencia de organizarse y manifestar sus ideas sus ideas, pero también sus demandas por una vida digna. De hecho, y que con respeto solamente. También hace ratito vimos la foto de las chicas que estaban protestando con el pañuelo verde, pañuelo verde que habla sobre el aborto. Había muchas personas, es un tema bastante delicado, como comentábamos hace ratito. Polariza la población, pero también pone en evidencia, sirve como un termómetro,
Es una cultura que, digo, es una realidad que expone cómo estamos, cómo pensamos respecto a un problema, ¿no? O el acceso o falta de acceso a decidir sobre el cuerpo. Y que el evitarlo a lo mejor unos dicen, no, pues ya sí, hay que dejarlo, ya no hay que hablar del tema, pero son cosas que se van a seguir haciendo ilegalmente, obviamente, y vamos a seguir perdiendo vidas por algo que no queremos aceptar, como que debe de pasar o no debe de pasar. Eso ya es cosa de que se autorice. Pues a mí me acuerdo que me decían, tú no puedes opinar de ese tema porque eres hombre. Pero yo decía, no es que yo opine del tema, sino que porque yo les comentaba que yo estaba a favor. Ajá. Les dije, no es que no, yo opine, pero si necesitan mi voto o mi opinión o lo que sea para aprobar eso, yo con gusto lo voy a dar porque no es mi cuerpo. O sea, como dices, yo no puedo tener un hijo, no puedo abortar, pero tampoco puedo decirle a alguien que sí puede hey, no, es que no puedes. Entonces se me hacía algo ilógico. Es un tema, te repito, muy, muy sentido. Yo te lo menciono como parte de una política pública. Es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema que afecta a muchas mujeres en México y generalmente no afecta a la mujer que se va a la Ciudad de México a interrumpir el embarazo. No afecta a la que tiene posibilidad, antes decía, ¿no? La posibilidad de irse en avión a Houston y decidir. Afecta a las más pobres. Sí. Afecta a las mujeres indígenas. Actualmente, por ejemplo, las que se encuentran en la cárcel son mujeres pobres, indígenas, y en algunos casos fue aborto espontáneo, no fue algo que ellas decidieran. Sí. Pero se les sanciona doblemente por pobres, por indígenas y por la ausencia de una salud la ausencia del derecho a una salud sexual y reproductiva. Entonces, por eso digo que es un problema de salud pública que es sensible y que no se puede debatir en la generalidad, se tiene que en lo específico. Y también te pongo otro ejemplo. Hace como 6, 7 años se hablaba de un agravio comparado, es decir, que las mujeres en la ciudad de Colima tienen menos derechos que las mujeres en la Ciudad de México, ¿no? O con relación de las mujeres en la Ciudad de México con el resto de las mujeres en el país. ¿Yo qué digo? Pues el Estado laico es importante, ¿no? El Estado laico es importante. Actualmente en este Estado, en su artículo primero constitucional, reformado, no recuerdo si en el 2011 o 2013, dice: la vida se protege desde el momento, desde la concepción. Concepción es un término teológico, religioso, que violenta al Estado, el Estado laico. Entonces, la propuesta o el debate no es aborto sí, aborto no, eso no le corresponde decidir a la sociedad ni al Estado. La propuesta entonces es: la mujer debe decidir, la sociedad debe de respetar, el Estado debe de garantizar y la iglesia o las iglesias no deben de intervenir. Eso conforme a la Constitución actual. Sin embargo, en el fondo hay más problemas, o es más complejo que decir estoy a favor o estoy en contra del aborto, ¿no? Yo creo que nadie está a favor de una situación así. El problema es que es una realidad que existe y que hay que atender. Es como los homicidios, es como si yo me pusiera, a ver, ¿estás a favor de los homicidios o estás a favor de los homicidios? Pues ese no es el debate, porque los homicidios hay. O a ver, si yo me metiera a lo que decía que la persona que estaba, Hernández, ¿cómo? Comentaba, César Hernández, perdón. Que es un problema sentido. A ver, ¿tú estás a favor de que se asalten las casas o que no se asalten? ¿No? ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es algo que quisiéramos, pero está. El debate es cómo lo resolvemos. Y como sociedad, pues, y como comisión, creo que se debe ser sensible a las diferentes miradas, ¿no? Y la respuesta no es agrediendo ni es con despectivamente o simplificando el debate o ser insensible ante los procesos que se están viviendo, ¿no? Entonces el diálogo es importante y además los derechos no se someten a votación. ¿Estamos a favor o en contra de la esclavitud?
Pues sí, no creo que nadie esté a favor de eso. No, a eso me refiero. Si Aunque es mira, polémico, puede estar de acuerdo, puede estar no de acuerdo, y sí, es parte de la sí, libertad hay de de todo. expresión, pero eso no quiere decir que se tenga que imponer una u otra. ¿Cómo es que la CNDH o la La Comisión Comisión de es Derechos aquí en el estado de Colima hace, pues, se puede generar una nueva ley o cómo hacen eso? Mira, a mí me ha tocado conocer varios procesos en el estado de Colima. Hubo un momento en el que, el- bueno, en Colima y México, te hablo Ok. como historiadora de historia de los derechos de las mujeres. Allá por el año de 1972, en la Ciudad de México se empiezan a expresar las primeras manifestaciones de los derechos sexuales y reproductivos, porque no se tenía, ¿no? Y entre ellos, la conquista de esas manifestaciones fue el artículo 4 constitucional, que ahora conocemos. Las personas, las familias tienen derecho a decidir entre el número de esparcimiento y el esparcimiento entre hijos o hijas. Ahí empezó, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurrían los abortos, ocurría la interrupción del embarazo de manera voluntaria e involuntaria, igualmente eran sancionados. Sí. Entonces, en el fondo es la pregunta, ¿la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Sí o no? En muchas partes del mundo se tiene, en otras Todavía no. no. Siempre se ha dicho que Colima no está preparado para eso, pero en lo que seguimos discutiendo sobre el tema, cuántas mujeres mueren Sí. por abortos que no necesariamente ellas quieren, ¿no? Por eso la reflexión en el fondo debe ser una decisión de la mujer y no se debe cuestionar su decisión. A lo mejor la mujer es violada, ¿no? y queda embarazada y quiere tener Al bebé. producto de esa violación. ¿Qué pienso? Yo estoy de acuerdo porque ella tiene que decidir sobre Ella, su cuerpo. sí. Claro Al final que de sí. cuentas ella ¿Quién lo va a soy yo mantener, ella para lo va a tener. determinar si lo que hace es moralmente correcto o no es correcto? Por Sí. eso digo que, claro, que está más compleja el tema. Es pero que poniendo otros por eso digo que es un ejemplos, falso debate decir, ¿estás a favor o estás En en contra. contra? Sí. Porque la situación es más compleja. es lo que iba a decir, poner como con otros ejemplos a veces parece un poco, ¿cómo se podría decir la palabra? Es una analogía. Como ilógico, como Ajá. decir, bueno, tienes razón. Porque pero cuando se trata del tema lo vemos natural porque tenemos interiorizado e invisibilizado, por lo tanto, que podemos agredir y cuestionar todo de las mujeres. Sí, Incluso si es válido que decidan o no, si lo que piensan es correcto, si la forma como se manifiestan es adecuada o no, porque tengo esa autoridad moral en el ejercicio de mi libertad de expresión, considerar y enjuiciar si es válido o no es O no. válido, ¿no? Pero dirían, tu libertad llega mientras no invadas las fronteras de otra libertad o Sí. de otro derecho. Dice aquí Javier Vázquez, a mí ese comentario se me hace bastante interesante. Derechos es un fracaso en todo México. En Estados Unidos tienen su cierto régimen para seguir. O sea, yo en lo personal, Ujú. pienso que la comisión no la representa solamente pues la empresa, por así decirlo, sino que lo hacemos todo el pueblo. Si nosotros respetamos, si no hay asaltantes, si no hay policías corruptos, si no hay personas que asesinan a otras personas, Es una sociedad ideal, sí, porque siempre hay conflictos de intereses, siempre la vida humana está llena de contradicciones, así como tenemos virtudes, también tenemos defectos, así como tenemos valores, también tenemos miseria humana. entonces en lo personal, la que es un fracaso es la sociedad, nosotros, no la comisión ¿O qué pienso de eso? Creo que los absolutos también son parte del falso debate, ok, ¿no? Cuando digo los absolutos es como decir, nada sirve, todo es bueno. Yo entiendo, bueno, y si nos vamos en el otro sentido, ¿qué está pasando? ¿Qué significa el hecho de que se generen ese tipo de posiciones sí, o de expresiones? Bueno, te estaba manejando que hay un hartazgo, que hay una desilusión, hay una desesperanza. Entonces, también es lo que está produciendo la sociedad.
Entonces, es mi perspectiva, Y es ¿no? como ver Entonces, todo de forma negativa, ¿no? ajá, pero también ¿por qué se da eso? ¿Qué significado tiene que en esta sociedad se generen esas opiniones? Pues sí. Te está hablando también pues, del grado de acceso a derechos, de la esperanza o de la posibilidad que se tiene de tomar en tus manos las riendas de la vida y de tu historia como persona y como parte de una sociedad. Dice aquí Susana Romero, legalmente qué repercusión existe ante la omisión ante una recomendación. Ahí en ese caso correspondería que la persona a la que, en este caso, a ver, déjame poner en orden. Sí, La sí. pregunta es que en una recomendación no sea atendida por la autoridad o el hecho de que la persona que presente una queja no proceda. Me imagino. Porque son dos cosas. No terminó el comentario, entonces me imagino que Bueno, es lo si primero. fueran de Ajá. las dos cosas, doy la explicación en ambos casos. La primera, si yo como persona presento una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos me dice no procede, no hay procedencia, yo tengo el derecho de irme a una instancia nacional, que es la CNDH. Okay. Es en ese caso. Si soy la Comisión de Derechos Humanos y emití una queja y se presentó una queja y yo a esa queja la acepto, hago el procedimiento y presento recomendaciones a la autoridad que violentó ese derecho y esta autoridad dice que no lo acepta, de ley esa autoridad está obligada a argumentar y motivar las razones por las cuales considera que no va a aceptar esa recomendación que le hace la comisión producto de la queja. Okay. Y en ese proceso, es lo que yo digo, la comisión puede solicitar a través del Congreso, citar a la autoridad para que rinda cuentas ante el Congreso de por qué no cumple la recomendación que la comisión le está pidiendo. Esto último no se hace, no se ha ejercido. Entonces todavía está mucho por arreglar, ¿no? Me imagino. Hay muchas cosas pendientes y creo y pienso que es parte de mi participación el hecho de estas circunstancias, ¿no? Estoy clara y también confío en que a través de la participación o la posibilidad que hoy se presenta y con el apoyo de las organizaciones, bueno, creo que hay posibilidades de cambiar esta situación, no por la voluntad de una o dos personas, o solamente las instituciones. Debe de ser un proceso plural, de inclusión, sociedad civil, organizaciones, servicio público, academia. Es un trabajo compartido como sociedades de diferentes ámbitos, por lo tanto, entre las propuestas que tengo está lo que a nivel internacional hemos llamado que la consulta ciudadana debe de ser vinculante. No más ya consultas ciudadanas donde solamente son para legitimar procesos. Okay. Debe de ser para que impacten en la toma de decisiones de quienes asumen funciones públicas y afecta la vida de todas las personas por lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias Lupita Quijana. Algo más, Quijano, perdón. A mí así esa información me pasaron. Algo más que quieras decir aquí al público que nos está viendo. Bueno, los invito a que estén atentos en el proceso de selección, que comenten, que den su opinión, sus reflexiones y que vean los videos el día martes y lunes. Los días martes y lunes estuvimos en la comparecencia ante una comisión ciudadana y los integrantes de las dos comisiones del Congreso. Estuvimos ahí presentando nuestras propuestas, nuestro plan de trabajo y se nos hizo una serie de preguntas y cuestionamientos tipo examen oral. Los invito a que lo vean, está en la página del Congreso, que vean los 16 postulantes y que ¿Cómo se elige opinen sobre cuál es la mejor opción y sobre todo que se mantengan atentos del proceso, porque eso, en pocas palabras, la elección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos es un asunto y responsabilidad no solamente del Congreso, sino de la ciudadanía, porque de eso depende la calidad de comisión que queremos tener en los próximos 4 años. ¿Cómo se elige al representante ya oficial?
En este momento, el Comité Ciudadano debe de estar deliberando para designar una terna, Ok. que a su vez será votada en el Pleno del Congreso del Estado. Estará deliberando en función de los documentos que nosotros entregamos, plan de trabajo, currículum y la entrevista que se nos hizo en los días lunes y martes. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, Lupita. Mi nombre es Rafa, nos vemos en Gracias, las próximas Rafa. transmisiones y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.